Estamos en el capítulo 7 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 7. La semana pasada vimos el sellamiento. Y vimos que el Señor retiene los vientos de destrucción, de guerras, hasta que sean sellados en sus frentes los hijos, los siervos de Dios. Vimos que el sello tiene varios aspectos. Es un sello interno, que es el carácter de Dios, sellado en ¿cómo se llama? En nuestra mente, a través de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agente del sello. La obra del sellamiento concurre con la lluvia tardía. Y también hay un aspecto externo, hay una manifestación externa del sello. La hermana White dice que hay una marca que se pone que los ángeles tan solo pueden ver. Y la ley de Dios es sellada también en nuestros corazones, que es la manifestación de su carácter, de su justicia, obediencia completa y perfecta a aquella ley. Y especialmente la piedra de toque va a ser el día sábado. ¿Por qué el día sábado? Porque el sábado es la marca de la autoridad divina en la ley de Dios. Es una marca que identifica a los hijos de Dios. Veamos aquello un poquito. Vamos al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Y les di también mis días de reposo o mis sábados, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Entonces ahí en ese versículo el sábado es una señal del poder santificador, de la obra de salvación de Dios en nuestras mentes, en nuestra vida. Entonces el sábado es señal, versículo 20. Y santificad mis días de reposo, mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces el sábado cumple una función práctica, lo hemos estudiado antes, estoy seguro, que es la señal del evangelio. En la ley, el sábado cumple la función de mostrarnos el evangelio. Así que el sábado es la marca que muestra la autoridad divina en su ley. ¿Por qué el sábado muestra la autoridad divina? Porque el cuarto mandamiento es un mandamiento, pareciera estar fuera de orden. Porque todos los otros mandamientos son coherentes. El no tener dioses ajenos es un mandamiento moral, el no adorar imágenes, el no tomar el nombre de Dios en vano, ¿cómo se llama? Es algo racional. El honrar a los padres, ¿cómo se llama? No matar, el no adulterar, son mandamientos racionales. Pero el sábado no es un mandamiento racional, no es un mandamiento que diga uno, ya, sí. No, es un mandamiento en el cual Dios dice, el sábado es mi día. Por lo tanto, representa la autoridad divina en este mundo. Es como el árbol en el jardín. El mandamiento del árbol en el jardín era un mandamiento que mostraba, el árbol era el símbolo de la autoridad divina en el jardín del Edén. Porque Dios dice, de ese árbol no comerás. Entonces muestra la autoridad divina. Y el ser humano ha de someterse a aquella autoridad, a pesar de que ¿cómo se llama? No sea algo que a uno le haga sentido. ¿Por qué? ¿Por qué ese árbol? Claro, porque Dios lo dijo.
Eso es todo lo que diferencia a un árbol del otro árbol. A este árbol Dios dijo que no hemos de comer y hemos de someternos a aquella autoridad. Entonces, en nuestro día, el sábado es el árbol. Porque de todos los días de la semana, Dios dice, el séptimo es mi día, lo santificarás. Entonces, el mandamiento del sábado, el cuarto mandamiento, es la señal de la autoridad, es el sello de la autoridad divina en su ley. Y en el tiempo del fin, el papado, unido a Satanás y al protestantismo, buscan violar la autoridad divina. Y Satanás busca que la raza humana reconozca su autoridad. Es por eso que en el jardín Satanás atacó a la mujer con el fruto del árbol, porque el árbol era la señal de la autoridad divina en el planeta. En el tiempo del fin, Satanás busca violar el sábado. ¿Por qué? Porque es la señal de la autoridad divina en este mundo. Entonces, el sábado muestra la autoridad divina, demanda que nos sometamos a Dios conscientemente, a su palabra, y también es una señal que hemos sido redimidos. Observamos el sábado, producto de la creación y de la redención. Entonces el sábado es la señal que Dios nos está santificando y que Él es nuestro Dios. No reconocemos a ningún otro Dios. Entonces, por eso juega un papel tan importante en el tiempo del fin. Hay adventistas que andan diciendo que el sábado no es el sello. No entienden el asunto del sello cuando salen con esas cosas. El sello tiene múltiples fases que se llevan a cabo. Es imposible que Dios nos selle violando su ley, porque Él desea sellar su ley en nuestros corazones. Y la piedra de toque va a ser el asunto del sábado, porque el sábado cumple dos funciones. Muestra la autoridad divina y nos dice a quién hemos de adorar. Muy bien, vamos entonces de vuelta al capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 2. Vi también otro ángel que subía del cielo, de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Muy bien, aquí se nos comienza a dar una descripción de un grupo que es introducido por primera vez en este capítulo, los 144,000. Ellos cumplen una función primordial en el libro de Apocalipsis. Mayormente cuando se ve a los salvados en el libro de Apocalipsis, se ve a la iglesia de Dios en el libro de Apocalipsis, se nos está mostrando a este grupo. Por ejemplo, en el versículo 9, se ve a los salvos ante el trono. Y luego que se nos muestra a los salvos, la descripción de los salvos es en el lenguaje de los 144,000. Dice: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde vienen?
Aquí se encuentran los salvos de todas las edades. Entre ellos se encuentran los 144,000. Y miren ahora el lenguaje que se usa para describirlos. Dice, y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Entonces claramente se muestra la descripción, el anciano no está describiendo a toda la multitud. Porque no toda la multitud pasó por la gran tribulación, no toda la multitud sufrió el calor del sol que quema 7 veces más, es solo los 144,000. Pero entonces el lenguaje que se usa es el lenguaje de los 144,000. Hay algo sí en los 144,000 que es como se llama especial. Los 144,000 representan en el tiempo de angustia a los salvos de todas las edades. Toda la iglesia de Cristo, de todas las edades, está representado por los 144,000 y la victoria de ellos es adjudicada a toda la iglesia. Vamos a ver eso un poquito más tarde. Muy bien. Capítulo 7, nuevamente el versículo 3. ¿Quién son los 144,000? Yo he escuchado tantas opiniones de los 144,000 dentro de la iglesia. La Biblia no nos deja duda en cuanto a quiénes son los 144,000. Los 144,000 son un grupo especial que son formados durante el tiempo del sellamiento. Ellos no existen ahora como grupo. Son formados durante el tiempo del sellamiento y son los que van a cruzar vivos a través del tiempo de angustia. Ellos no van a conocer la muerte y van a esperar a Cristo sin haber muerto cuando Cristo venga. Entonces vemos el contexto del capítulo 7 es bien claro que los 144,000 son formados durante el sellamiento. Por eso dice que los vientos han de ser retenidos hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces, no son, algunas veces se dice, ¿no?, de que son que son representantes de todas las épocas que van a ser. No, ellos son el único grupo que van a estar vivos durante el tiempo de angustia, el tiempo de la tribulación. En el capítulo 14 se nos da una descripción detallada de los 144,000. En el capítulo 7 se los describe de esta manera. Dice que son siervos de nuestro Dios. ¿Quién es un siervo? Un siervo es uno que no tiene voluntad propia. Un siervo es alguien que tiene un amo y él vive para hacer la voluntad del amo. Entonces, esto nos muestra que los 144,000 han muerto a sí mismos y su voluntad se ha escondido en la voluntad de Cristo, que es el objetivo del evangelio. Es por eso que el Señor Jesús nos llama a morir a nosotros mismos, nos llama a tomar el yugo, nos llama a levantar nuestra cruz, a negarnos a nosotros mismos. La esencia de las enseñanzas del evangelio es llevarnos a morir a nosotros para que sea Dios el que hace su voluntad, tanto el querer como el hacer en nosotros. Si nosotros vivimos para hacer nuestra voluntad, vamos a fracasar en la vida cristiana. Romanos capítulo 7 lo muestra claramente. Entonces, el objetivo del evangelio es tener a un pueblo que no va a hacer su propia voluntad. Por eso que la ley de Dios juega tan importante papel en el libro de Apocalipsis, porque la ley de Dios es el resumen de la voluntad de Dios hacia sus hijos. Y Dios desea tener un pueblo obediente, pero para poder obedecer, hemos de obedecer por amor y hemos de
negarnos a nosotros mismos. Nuestra voluntad ha de ser rendida a los pies de Cristo, en todo sentido de la palabra. Entonces, esta es la descripción de los 144,000. Son siervos de Dios. El apóstol Pablo se llamaba siervo de Dios. No tenía voluntad propia. Se había entregado totalmente, no para vivir para hacer su voluntad, ni seguir sus planes. Él se había entregado para hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios busca en nuestras vidas. Son llamados siervos. El capítulo 14 nos muestra más directamente los 144,000 ya formados. En el capítulo 7, los 144,000 no han sido aún sellados. En el capítulo 14, los 144,000 ya han sido formados. Y entonces la formación de los 144,000 es un resultado directo de la predicación del mensaje de los tres ángeles. El evangelio eterno junto con el mensaje de los tres ángeles. Es este mensaje que da nacimiento a los 144,000. ¿Por qué? Porque el mensaje de los tres ángeles, nos presenta el evangelio y dice, si venimos vamos a ver la descripción, dice el versículo 1, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de sus padres escritos en las frentes. Entonces, el nombre es símbolo del carácter de Cristo. El carácter de Cristo ha sido madurado, ha sido sellado en sus frentes. Pero también el nombre representa que ellos le pertenecen a Cristo Jesús y a Dios. No se pertenecen a sí mismos. Aquí está entonces ese eslabón de que son siervos. No se pertenecen a sí mismos. Ellos llevan el nombre de otro. Son posesión de otro. Ellos le pertenecen a Cristo. Por eso que su nombre está escrito en sus frentes. Ese es el sello interno. El carácter de Cristo ha sido formado totalmente en ellos. Son posesión de Jesús. Y luego dice, oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. ¿Por qué ellos cantan un cántico nuevo? Porque ellos van a tener una experiencia singular. Ningún otro grupo de los que han vivido por Dios a través de las edades han tenido la experiencia que van a tener los 144,000. De vivir sin intercesor. De haber perfeccionado totalmente el carácter de Cristo en sus vidas. Y vivir por el tiempo de angustia más grande que alguna vez haya habido en la tierra. Entonces, esta experiencia los va a llevar a cantar un cántico nuevo. El cántico nuevo es un cántico que muestra su experiencia. Lo vemos en el capítulo 15, parte de este cántico. Dice el versículo 1, dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Entonces aquí comienza el fin del tiempo de gracia y comienzan las plagas y se nos muestra la iglesia, pero son los 144,000. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen y su marca y el número de su nombre. Claramente es la iglesia del tiempo del fin. Victoriosa se la muestra, los 144,000. En pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Así que miren, los 144,000 tienen tal experiencia que en el tiempo de angustia más grande que ha vivido en este mundo, ellos están cantando. Qué bonito, ¿no?
Esto nos muestra una actitud que tienen los 144,000. En el libro de Mateos se nos muestra a los que van a escapar. Mateo capítulo 24. Si no, no pierden Apocalipsis. Mateo capítulo 24 y versículo 16. Dice, entonces, los que están en Judea, huyan a los montes. Aquí es el comienzo del tiempo de angustia previo, cuando viene la abominación desoladora y dice que los que están en Judea huyan a los montes. La palabra Judea viene de la palabra Judá. Y la palabra Judá en hebreo quiere decir, él será alabado, refiriéndose a la actitud que van a tener este grupo que van a escapar a los montes. ¿Quiénes ellos? Ellos son los que han aprendido a alabar a Jehová en todas circunstancias. Y aquí se nos muestra a los 144,000 cantando en el tiempo de angustia. Ellos han aprendido la lección de alabar a Dios bajo todas las circunstancias. No importa lo que se pase, no importa cuán duro sea la experiencia de la vida, Dios desea que le alabemos y seamos agradecidos. Muy bien. Entonces el cántico de los 144,000 es un cántico, no, es el cántico de su propia experiencia. Es un cántico de alabanza a Dios. Alaban a Dios por el juicio. Eso muestra que ellos han pasado por el juicio. Ellos nos muestra que han recibido el sello de Dios y han rechazado la marca de la bestia, han rechazado la marca de su autoridad, han pasado por el conflicto del sábado, de la ley de Dios y de la adoración a este sistema, han sufrido muchísimo, se les ha cortado la oportunidad de comprar, de vender, y ahora entran al tiempo de angustia más grande y están cantando, están alabando a Dios. Muy bien, triste porque es interesante porque muchos dicen, yo no sé si a mí me gustaría pasar por ese tiempo, yo prefiero morir antes, dicen. Pero eso lo vemos en la carne. Cuando el pueblo de Dios esté listo, van a tener una experiencia que sobrepasa toda experiencia que el pueblo de Dios haya tenido en toda la historia de este mundo. Es una experiencia especial. Por eso el Señor dice, mi gracia es suficiente para ti. Cuando Dios da gracia de acuerdo a la necesidad que el pueblo de Dios confronta. El Señor provee todo aquello que necesitamos de acuerdo a las circunstancias que Él nos llama a vivir. Muy bien, versículo 3 del capítulo 14. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre la tierra. Fueron redimidos de entre la tierra. Esa palabra nos muestra que ellos han experimentado la salvación. Y la redención demanda el perdón de nuestros pecados. Vengan al libro de Efesios. Efesios capítulo 1. La palabra redención nos muestra que ellos eran esclavos. Y el precio de ellos fue pagado y fueron liberados de la esclavitud. Entonces ellos, y el capítulo 1 de Efesios nos muestra que la redención también nos da el perdón de pecados. Versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Así que los 144,000 han experimentado en carne propia lo que significa ser libertados de la esclavitud del pecado y sus pecados haber sido perdonados. Han experimentado la conversión. Ellos han pasado por la experiencia del arrepentimiento, de enamorarse de Jesús, de nacer nuevamente, de la ley haber sido escrita en su corazón y en su mente, y de aprender a ser fieles a Cristo. Ellos han sido redimidos de entre los de la tierra. Versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. La Biblia no habla del matrimonio como una contaminación. La Biblia habla del matrimonio como algo santo. Así que aquí estamos hablando de otra contaminación. ¿Cuál es la contaminación
que se nos está refiriendo aquí. Si venimos al capítulo 17 de Apocalipsis, se nos muestra que los 144,000 permanecen fieles a Cristo en el momento en el cual hay gran apostasía dentro del pueblo de Dios. Y es la apostasía que se nos muestra producto de las prostitutas de Babilonia. El versículo 5 del 17 dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces aquí hay una historia que es la base de estos versículos en el Antiguo Testamento. Es la historia de Números 25, la apostasía en Cades Barnea. Nos muestra que los 144,000 van a pasar por un periodo en el cual el pueblo de Dios ha sido atacado por rameras y muchos han apostatado. Ellos permanecen fieles. Y el sello de Dios es puesto sobre ellos en reconocimiento de aquella fidelidad. La contaminación con mujeres se está refiriendo a esa, ¿cómo se llama? A ese acto en el cual Babilonia va a atacar al pueblo remanente para contaminarlos con falsas enseñanzas o con el vino de Babilonia. Tengo un papelito puesto sobre mi luz para que la luz no sea tan fuerte y ahora se le ocurrió caerse el papelito. Ahí está. Entonces, nosotros hemos hablado de esto antes, pero es importante ver de que los 144,000, que la iglesia de Cristo pasa por una crisis tremenda, que Babilonia ataca al pueblo de Dios para destruir su fe, para destruir lo que creemos, y de la manera que se ataca es dando el vino de Babilonia al remanente. Y aquí se nos muestra los 144,000 victoriosos. Es interesante porque el libro de Daniel comienza mostrándonos un ataque de Babilonia a los hijos de Dios. Vamos a ¿cómo se llama? A Daniel 1. Daniel 1 dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces comienza aquí el capítulo 1 de Daniel con un ataque al pueblo de Dios. Dios lo permite porque el pueblo está en apostasía, el pueblo está desobediente. Y vemos luego aquel ataque en forma más definida, aquellos que se los lleva a Babilonia. Se ataca especialmente en cuanto a la comida y a la bebida. Se les ofrece comida nueva, la comida de Babilonia, y el vino de Babilonia. Y Daniel y sus amigos rechazan ambos. Hay también un ataque en cuanto al cambiar su identidad, que se les da nuevos nombres. Pero Daniel y sus amigos ven que lo importante aquí se encuentra, la batalla donde ellos batallan la pelea, es en el asunto de la comida y la bebida. Ellos saben que si aceptan la comida, que refleja el plan pro salud, y aceptan el vino, que refleja las doctrinas, entonces ellos están perdidos. No tienen problema en aceptar nuevos nombres, porque ellos saben que un nuevo nombre no les cambia el carácter. No tienen problema en aceptar la educación, de pasar por la universidad, porque ya sus caracteres están formados, ya han madurado. Pero ellos pelean la batalla en cuanto a lo que comen y a lo que beben. Y en el libro de Apocalipsis vemos de que el propósito de Babilonia es dar el vino de su furor a todas las naciones, a todos los reyes y a todas las naciones, y entre ellos se encuentra el remanente.
Entonces, a Babilonia ataca al remanente con doctrinas falsas. Daniel 1 también ataca al remanente, un ataque a nuestro sistema de vida. Porque sabe de que si puede confundir nuestras mentes con lo que comemos, con las medicinas que usamos, entonces va a facilitar aquello para que tomamos el vino. Y eso lo hemos visto, por supuesto, en lo que vino de la pandemia y el enforzamiento de vacunas y todo eso. Es Babilonia usando un sistema de medicina para confundir las mentes de los seres humanos. La cantidad de confusión que hubo durante los 2 años pasados. Y tristemente, la gran mayoría de los adventistas se sometieron a esto para mantener su trabajo y su estilo de vida y todo aquello. Tiene consecuencias. Se nos muestra que los 144,000 no se someten a Babilonia, no reciben de su vino, no cometen fornicación. Y eso nos muestra de que la iglesia adventista va a ser atacada por otras denominaciones, lo hemos estudiado, las mujeres representan iglesias, van a ser atacados y ya hemos pasado por ello, estamos en la cola de aquel ataque, en el cual falsas doctrinas se van a introducir, se va a rechazar nuestro mensaje, se va a perder de vista, va a haber gran confusión, porque una de las señales que Babilonia entra en un lugar es que hay gran confusión. La historia que está detrás de todo esto es Números 25, Números 22 al 25, que es el ataque que Balac organiza contra Israel cuando Israel va a entrar a la tierra prometida. Están acampados ellos en Shittim. Entonces Balac, que es el rey de los moabitas, capítulo 22, organiza una alianza de 2 reyes, de 2 reinos, más ellos llaman y piden la asistencia del profeta Balaam. Y Balaam, que era profeta de Dios, llega a ser profeta falso, por amor a las ganancias. Y en vez de usar el Espíritu de Dios, como ve que no puede él maldecir a Israel, entonces Balaam usa hechicería. Y en eso entonces Balaam deja de ser un profeta verdadero y llega a ser un profeta falso, profeta caído. Se encuentran los mismos símbolos del libro de Apocalipsis. La historia del libro de Apocalipsis se encuentra basada en esta historia. Esta es la historia que está detrás de la historia del libro de Apocalipsis. Capítulo 13, capítulo 14, capítulo 16. El último ataque contra el pueblo de Dios. Cuando Balaam no puede maldecir a Israel, le enseña a Balac qué hacer para que Dios destruya a Israel. Y el plan se encuentra en el capítulo 25, cuando las mujeres del culto de Baal infiltran el campamento. Leámoslo. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. ¿Se fijan? Hay una fornicación con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó hacia sus dioses. Aquí, así que esta historia nos muestra de que en esta infiltración, en este ataque, son las hijas de Moab que entran al campamento haciéndose amigas, se hacen amigas con el pueblo, especialmente con los líderes, y esto lleva a una gran apostasía dentro del pueblo, que el pueblo termina postrándose ante Baal. Y luego dice, así acudió el pueblo a Baal peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo. Se fija que eran los líderes, los príncipes del pueblo que estaban en la cabeza de esta rebelión. Y ahórcalos ante Jehová, delante del sol y del ardor de la ira de Jehová, y la ira de Jehová se apartará.
Esto nos muestra que viene un zarandeo. El pueblo se divide en dos grandes grupos. Están los que son fieles a Dios y ellos están postrados ante el templo orando y llorando por lo que está ocurriendo. Y están los que están apostasía. Hay un zarandeo que nosotros llamamos, ¿no? El pueblo se divide en dos. Y luego viene el asunto de la mujer que es introducida al campamento y este hombre la lleva, Zimri la lleva a la carpa y ahí están acostados cuando son alanceados por Eliezer. Y ahí se acaba, o Eleazar, se acaba la plaga. Entonces hay apostasía, el zarandeo, está como se llama, el sellamiento está detrás de esto. ¿Por qué? Porque en Ezequiel capítulo 9 se nos dice que el sello de Dios se pone en las frentes de aquellos que lloran y gimen por las maldades que se hacen en Jerusalén. Así que viene el zarandeo, viene el sellamiento, y Jesús, que es representado por Eleazar, es el que va a lancear la maldad dentro del pueblo de Dios. Es interesante que la maldad aquí, la apostasía, es introducida a través de un sistema falso de adoración. Eliezer y la mujer moabita, que se llama, Zimri y Salu, no Salu, ella se llamaba, ella se llamaba Cosbi. Sí, su nombre significa música, mi música, y ella significa mentira, falso. Y si unimos a ambos, ¿por qué se unen? Es falsa música. Es un sistema de adoración falso que es introducido al pueblo de Dios. Nos muestra números. Y en esta apostasía, entonces, hay una gran mortandad, muchos mueren. Y el pueblo queda limpio para entrar a Canaán. Dice Managuay que los que murieron fueron los de la multitud mixta. Y todos aquellos que estaban en apostasía, los últimos que murieron fueron los que quedaban de aquella generación que había sido rebelde a Jehová, que no habían creído que Jehová podía darles la tierra 40 años antes. El capítulo 26 viene el censo. El censo es el sellamiento, símbolo del sellamiento. El pueblo es sellado, es contado. Y es interesante porque en Apocalipsis capítulo 7 vemos al pueblo siendo contado. 12,000 de la tribu tal, 12,000 de la tribu tal, 12,000 están siendo contados, han sido sellados. En el capítulo 31 de Números, vemos a un grupo especial que es escogido de todas las tribus, son 12,000, mire, vengan. Capítulo 31 de Números dice, Jehová habló a Moisés diciendo, haz la venganza de los hijos de Israel. Hay una venganza, hay guerra contra los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo, armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. Así que este grupo va a ir a guerra y el propósito es hacer venganza de Jehová. Así fueron dados de los millares de Israel, miren ahora, 1,000 de cada tribu, 12,000 en pie de guerra. Así que no todo Israel va a ir a la guerra, van a ser representados por 1,000 de cada tribu, 12,000. En el tiempo del fin son 12,000 de cada tribu. Así que los 144,000 son el grupo de Dios que son escogidos para ir a pelear la guerra final, la guerra del Armagedón. Y en esa guerra, ellos van a vengar el nombre de Jehová, ellos van a vindicar a Jehová en el mundo y ante los ojos del universo. Entonces dice el versículo 6, y Moisés los envió a la guerra, 1,000 de cada tribu envió, y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Bien interesante porque ¿qué trompeta está tocando
en el libro de Apocalipsis, cuando viene la gran tribulación, es la séptima trompeta. Así que se está tocando la última trompeta. El pueblo de Dios va a la guerra. ¿Y quién va delante de ellos? Jesús. Por eso se encuentran en el monte de Sión con el Cordero. Y en el capítulo 19 se ve a la otra parte del ejército, que son los ejércitos celestiales. Los 144,000 es el ejército humano. Y en el capítulo 19 se ven a los ejércitos celestiales, los ángeles viniendo a la ayuda, al rescate del pueblo de Dios. Y Cristo Jesús viene adelante, finés, tocando la última trompeta. Y pelearon contra Madián, versículo 7, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián. Bueno, y ahí se ve, ¿no? Es el mensaje. ¿Se acuerda que a comer carnes de reyes y todo eso en el capítulo 19? Y mataron a Balaam. Y es interesante porque el capítulo 19 de Apocalipsis termina con la destrucción del falso profeta y de la bestia y de los reyes de la tierra que se han unido para destruir al pueblo de Dios. Entonces, al final, los 144,000 tienen la victoria. No es una guerra con armas que ellos pelean, es una guerra espiritual. Por eso el Armagedón es una guerra espiritual. Muy bien, vamos de vuelta a Apocalipsis. Ahí se encuentra la historia que es el fundamento de los 144,000. De Apocalipsis. Versículo 4 al 14, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Que son vírgenes nos muestra que ellos tienen una fe pura, dice la hermana de White. El ser vírgenes es una fe pura. Es por eso que las 10 vírgenes son vírgenes, porque ellas profesan una fe pura. Todas duermen, al final todas se despiertan, pero 5 tienen aceite en su lámpara, 5 no tienen. 5 son fatuas y 5 son sabias. Las sabias, la sabiduría es porque se han sometido a Cristo Jesús y siguen su palabra, obedecen su ley. Las fatuas profesan una fe pura, pero ellas siguen una religión de su propia hechura, una experiencia de su propia hechura. Los 144,000 están representados por las 5 vírgenes sabias. Muy bien, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Mantienen una fe pura en el momento de la apostasía más grande que este mundo va a ver, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Apostasía que aún no hemos visto con nuestros ojos. Que el mundo no ha experimentado el mundo va a estar totalmente aliado en contra de Dios. Van a quedar 2 grupos, todo el mundo en contra de Dios y los 144,000 en favor de Dios. Eso es cuando se cierra la gracia. Antes del cierre de la gracia, hay muchos que se van a unir al pueblo de Dios y van a morir como mártires. Va a haber nuevamente un gran martirio. Muy bien, estos son los que no se contaminaron con mujeres, no reciben las doctrinas y las enseñanzas, ni el estilo de vida y la forma de hacer cosas que Babilonia les ofrece. Su vino, las blasfemias, la apostasía, ¿cómo se llama? Las abominaciones de Babilonia. Y se nos está tentando. Parte de la abominación es el asunto del casamiento del mismo sexo, a la confusión de los géneros. Esos son los últimos ataques para traer confusión en el mundo. Se ha introducido aquello para que el mundo esté totalmente confuso. Es como se llama la obra de Babilonia. El hecho de que Babilonia está forzando al mundo entero a tomar su forma de medicina cuando Dios nos ha dado a nosotros un estilo de vida y una forma de curarnos. Todas estas cosas están preparando la última batalla, están preparando la mente de los seres humanos, ya sean dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, para la última apostasía. En el libro de Daniel, capítulo 13, nos muestra que los únicos que están de pie cuando viene la adoración de la imagen son aquellos que fueron fieles en el capítulo número 1.
Entonces, es importante que como pueblo nosotros aprendamos a ser fieles, someternos a la voluntad de Cristo, llegar a ser siervos, a vivir de acuerdo a la luz que Él nos ha dado y a no aceptar nada, nada que vaya en contra de la Biblia y del espíritu de profecía y de las verdades que Dios nos ha dado a nosotros como pueblo. Es lindo descubrir otras verdades, pero tenemos que tener mucho cuidado cuando se presentan nueva luz que contradice la luz que ya tenemos. Eso no es nueva luz, eso es oscuridad antigua, es error camuflado como nueva luz. Y hay tantas personas que andan diciendo, oh, esto es nueva luz, nueva luz, nueva luz, nueva luz. Yo todavía no encuentro ninguno de esos grupos que anden proclamando nueva luz. Lo que veo es que andan proclamando un error muy antiguo. Andan proclamando errores satánicos, doctrinas de demonios, como parece que se ven por todos lados. La doctrina de que es Dios tan amor que pues los salva a todos. La hermana de White dice de que eso es doctrina de demonio. Pero parece tan lindo, la gente queda mesmerizada, quedan como se llama, alumbrados, pareciera que tuvieran una nueva luz y que no, es doctrinas de demonios. Por eso Dios nos dio un profeta para que sepamos lo que es bien y lo que es mal. Si se ataca el santuario, si se ataca la doctrina de los 2300 años, si se ataca el sábado, si se ataca el juicio, si se ataca el estado de los muertos, cualquiera de nuestras doctrinas principales, sepas tú que Dios no habla a través de ello. No importa cuán lindo parezca, no importa cuán maravilloso el que lo presente, si presenta cosas que destruyen nuestro entendimiento de las verdades que tenemos, tiene que ser rechazado. No aceptes nada que vaya en contra de la fe que Dios nos ha otorgado como pueblo. Y en el otro lado, tienes que conocer la verdad. La verdad tiene que ser viva en tu corazón. Tienes que vivir de acuerdo a aquellos principios. Una verdad teorética no te va a sostener en el tiempo que viene, hermanos, que ya está aquí. La presión va a ser tal, la confusión va a ser tal, que tan solo aquellos que hayan fortalecido sus mentes con las verdades de las Sagradas Escrituras van a poder cursar a través de aquella época. Cristo debe ser real en nuestras vidas. Se nos ve a los 144,000 tienen una relación viva con Jesús. Ellos están de pie con el Cordero en el monte Sión. Son siervos de Cristo, se han sometido totalmente a Él, han experimentado personalmente la redención, la transformación, el perdón de sus pecados, una nueva conversión. Ellos lo han experimentado personalmente, han experimentado el Evangelio eterno. Versículo 4 nuevamente. Uy, ya se nos fue el tiempo. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Se fijan que ellos siguen al Cordero. Ellos están sometidos a la voluntad de Cristo. Esto lo muestra de dos maneras. Ellos seguirán al Cordero por la eternidad. Son los primeros frutos. Ellos van a vivir en el templo, dice la hermana de White. Y el capítulo 7 nos muestra eso. Ellos. En un grupo especial, son la escolta de Cristo. Ellos van a ir con Cristo donde Él vaya, pero eso comienza aquí en la tierra. Ellos siguen al Cordero, presente. No dice seguirán al Cordero. Ellos siguen al Cordero donde quiera que Él va. Donde Él va. En otras palabras, ellos no tienen voluntad propia. Aquí se manifiesta ese aspecto de ser siervos, esclavos de Cristo. Se han sometido tanto a Cristo que ellos entonces siguen. Si Él los guía al río, van a cruzar el río. Si Él los guía al fuego, van a pasar por el fuego. No importa donde el Señor los guíe, ellos van y van contentos. ¿Cómo van? Cantando. Porque han aprendido a adorar a Dios en todas las circunstancias. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos, nuevamente esa palabra, redimidos, de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Son los primeros frutos, son las primicias.
que el Señor va a presentar como manifestación de lo que la gracia puede alcanzar en el corazón del ser humano. Y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Eso muestra de que ellos pasaron por una experiencia de investigación, porque dicen no fue hallada. Se les buscó mentira, pero no se les encontró mentira. Entonces ellos pasaron por el juicio investigador y el juicio investigador los exonera porque no se halla mentira ni mancha alguna en ellos. ¿Quiere decir que ellos nunca pecaron? No, eso quiere decir claramente ellos fueron esclavos del pecado, pues fueron redimidos. Y ellos fueron redimidos, quiere decir que sus pecados fueron perdonados. En otras palabras, ellos han experimentado el evangelio, la gracia divina, han experimentado el perdón, han recibido la justicia de Cristo, por eso están vestidos de blanco. Entonces es eso, el hecho que ellos se encuentran con Cristo y le siguen donde Él quiere que van, nunca están sin Jesús. Cuando llegan sus nombres, pasan por el juicio investigador, no se les encuentra tacha alguna, no tienen mentira ni tienen falta alguna. Dos cosas entonces. La gracia de Cristo los cubre, su carácter los cubre, su justicia. Y aparecen perfectos, comparecen perfectos. Pero aquella gracia ha madurado en dándoles un carácter perfecto. Dándoles una experiencia de perfección en vida. Yo sé que el hablar de eso es como ahora, hoy en día dentro de la iglesia, es como herejía. Fanático, legalista, que es perfecto. Pero es que, hermanos, es enseñanza de la Biblia y del espíritu de profecía. Es donde Dios desea que su pueblo llegue. Y hemos hablado de eso cuando hablamos de la justificación por fe, la justicia por fe. Así que en ellos la justicia por fe ha madurado, ha producido un fruto totalmente maduro, que ahora puede ser cosechado. Es por eso que después, capítulo 14 termina con la gran cosecha. El fruto está maduro. Por eso se ha derramado la lluvia temprana, la lluvia tardía hace que el fruto madure y está listo para ser cosechado. Y aquí se encuentra. El 144.000 se nos muestra a un pueblo totalmente sometido a Cristo. Un pueblo que va a ser gozoso en el medio de una tribulación terrible, que manifiestan el carácter de Cristo perfectamente, que han pasado por el juicio y el juicio no encuentra nada malo en ellos. Son exonerados y siguen a Cristo donde quiera que vayan. Son totalmente siervos de Jesús. Esos son los 144.000. Ahora, ¿son simbólicos o son literales? La descripción del libro de Apocalipsis, el capítulo 7, demanda que sean simbólicos. Porque si los 144.000 fuesen literales, entonces tendrían que ser, Israel tendría que ser literal, las tribus tendrían que ser literales. Las mujeres de Apocalipsis 14 tendrían que ser literales. El lenguaje en el cual se encuentra la descripción del capítulo 7 de los 144.000 es un lenguaje simbólico. Israel es simbólico, Israel no es literal, lo vamos a ver la próxima semana. Las tribus son simbólicas. La descripción de las tribus es todo simbólico. Ahora, ¿puede ser que el número sea literal? Puede ser, pero contradeciría el carácter de la descripción. Pero hay veces en el libro de Apocalipsis que vemos asuntos que son literales. Por ejemplo, los 1000 años son literales en el medio de algo simbólico. Entonces puede que la descripción sea una descripción simbólica y que el número sea literal. Puede ser. Pero no tenemos una base para llegar a esa conclusión absoluta. Entonces lo que yo digo, esperemos y vemos. Cuando el Señor nos muestre quiénes son los 144.000, la hermana White nos dice que el Señor le va a mostrar a aquellos que sean parte. Qué privilegio ser parte
todos nosotros debiéramos luchar por ser parte de los 144,000, no por el grupo, sino por el carácter, por la experiencia que poseen. Yo creo que tanto los mártires como los vivos van a tener la misma experiencia. Pero la atención se llama a los que quedan vivos, porque ellos ahora entran al tiempo de angustia y representan la victoria que ellos obtienen en el tiempo de angustia, es la victoria que es obtenida en representación de la iglesia de todas las edades. Entonces es un grupo muy especial. Muy bien, lo dejamos ahí. ¿Hay alguna pregunta? Gustavo. Sí. ¿Cómo le va, pastor? Hola, hola. Quisiera preguntar.